Bienvenidos a Pixeles y Mazmorras, el podcast donde exploramos el mundo de los videojuegos más allá de la pantalla. Y es para mí un gusto presentarles este tercer capítulo de nuestro nuevo proyecto Pixeles y Mazmorras. Como siempre me encuentro con mi gran amigo Zeus. ¿Qué tal, Zeus? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien aquí, emocionado de un tercer capítulo. ¿Tú cómo estás? También bastante emocionado, ya estamos en el tercer capítulo y pues esto solo va a ir aumentando. Así es. Pero bueno, no sé, ¿qué tal, Zeus? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal tus días en el mundo de los videojuegos? ¿Algo interesante que nos quieras platicar? Pues justo la semana pasada estábamos hablando de que me estaba pasando Clair Obscur. Bueno, pues ya lo terminé, increíble juegardo. Y apenas me empecé con el Final Fantasy VI, de ahí en fuera no he estado jugando mucho. ¿Tú qué tal? Ok, qué interesante. Luego nos dices un poco de la review de esos juegos. Sí. Yo la verdad es que nada más he estado jugando algunos jueguitos que veo por Itch.io. La verdad es que me gusta mucho pasearme y ver qué nuevas propuestas hay. De hecho jugué algunos como uno que se llama Mole Mole, que es como tipo Bomberman, está bastante bonito. También hay uno que se llama Sleep, que es una aventura sobre contar ovejas mientras duermes. Son aventuras bastante divertidas y pues están gratis en Itch.io. Y bueno, pero bueno, Zeus, que ya estamos en este tercer capítulo. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Zeus? El día de hoy vamos a hablar sobre la accesibilidad y dificultad en los videojuegos, ¿no? Primero vamos a empezar definiendo qué es la accesibilidad y qué es la dificultad, ¿no? Después vamos a hablar sobre la importancia de la accesibilidad en el videojuego. Después la dificultad como identidad del videojuego. Y luego el debate, ¿no? La accesibilidad quita dificultad. Y vamos a finalizar, como siempre, dando unos exponentes, por un lado de la accesibilidad en videojuegos y por otro de la dificultad en los videojuegos, ¿no? No sé si quieres ir empezando, Chano. Sí, justamente me parece que estos dos temas sobre la accesibilidad y la dificultad van bastante de la mano y yo creo que se va a poner bastante interesante la conversación. Pero bueno, entonces, primero que nada vamos a sentar un poco las bases, ¿no? De lo que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de accesibilidad y cuando hablamos de dificultad en los videojuegos? Empezaremos por la accesibilidad, ¿no? La accesibilidad podría definirla como todas estas características, ajustes que se pueden tener en un videojuego para permitirle a todo tipo de personas, sin importar si tienen alguna condición física, psicológica, lo que sea, poder disfrutar de un videojuego sin ningún tipo de barreras, ¿no? La accesibilidad prácticamente se centra en que todas las personas puedan disfrutar los videojuegos de igual manera, ¿no? Con la mejor versión de esos juegos, por así decirlo. Okay. En la accesibilidad, pues hay varios puntos que son muy importantes destacar y que vamos a estar analizando un poco más en profundidad más adelante. Por ejemplo, hay ajustes de control en caso de que haya algún tipo de dificultad para ya sea usar un mando o usar teclado, pues este tipo de accesibilidad se refiere más a eso, ¿no? También están las adaptaciones visuales, que yo creo que son las que más hemos conocido, los que no utilizamos este tipo de accesibilidad, que son este tipo de ayudas visuales, ya sean subtítulos, ya sean, por ejemplo, diferentes colores contrastantes, etc. Y bueno, también están las ayudas auditivas que van un poco de la mano con los subtítulos que mencionaba. Y justamente un poco más adelante voy a hablar un poco de esto. No sé si quieras agregar algo. Pues por mi parte me gustaría agregar que eso, la accesibilidad es muy variable. O sea, hay accesibilidad, más bien hay una gran variedad de dificultades que mucha gente enfrenta y es muy interesante que se piense en estas dificultades y se vaya haciendo un medio mucho más accesible con todas estas gran variedad de elementos de los cuales mencionaste ahorita y vamos a hablar el resto del capítulo, ¿no? Sí, la verdad es que justamente hoy estuve investigando bastante para este tema y encontré cosas muy interesantes que, bueno, más adelante abarcaremos a profundidad. Pero entonces, bueno, el otro tópico del que hablaremos el día de hoy es sobre la dificultad, que creo que es lo que a muchos les puede interesar más porque es el debate, ¿no? El gran debate que existe. Sí. Pero bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la dificultad en un videojuego, no? La dificultad en este caso va a ser referencia pues al grado de reto o qué tan difícil, valga la redundancia, vaya a ser un videojuego para el jugador, ¿no?
En este caso, pues la dificultad se podría dividir en varios tipos de dificultad. Por ejemplo, sería la dificultad mecánica, que hablaría un poco más sobre cómo el jugador va a reaccionar a diferentes cosas. Por ejemplo, el nivel de dificultad en cuanto tengas que reaccionar a un ataque, ya sabes, los típicos quick events y todo eso. Sí. También hablaría un poco sobre los botones, qué tan complicado es hacer alguna acción referente a los botones que tienes que presionar, etcétera, ¿no? También existe la dificultad táctica, que bueno, este tipo de dificultad yo creo que es un poco más difícil de equilibrar. Pues está basado más que nada en los videojuegos de estrategia. Qué tan fácil o difícil será un reto dependiendo de la inteligencia artificial que haya justamente del lado contrario. Y bueno, también existe la dificultad narrativa. Es un poco menos exacto a lo que hablaremos el día de hoy, pero también es importante, ¿no? Abarcarla, sí. Que pues hablaría un poco más sobre qué tan difícil es seguirle el rollo a la historia. Podría ser quizás un ejemplo Hollow Knight, que ya sabes, ¿no? La historia es bastante difícil de descifrar si lo juegas tú solo. Yo creo que muchos después de terminarlo nos fuimos a YouTube a entender la historia. Y bueno, pero bueno, este tipo de dificultad no es tanto de lo que hablaremos el día de hoy. Y pues también cabe aclarar que en muchos de los videojuegos existe la dificultad adaptativa, que pues como su nombre lo dice, se va a adaptar a la forma en la que el jugador esté jugando. Pero bueno, eso justamente lo abarcaremos más en profundidad. Ok, sí, justo es muy interesante también eso, abarcar la dificultad, definir primero qué es, ¿no? Y luego explorar las diferentes variables que puede tener, porque justo hay juegos que son difíciles mecánicamente por el reto que te exigen, ¿no? Por ejemplo, los juegos de pelea son de las cosas más difíciles en cuanto a mecánicamente, ¿no? Hacer unos combos loquísimos y demás movidas, pero justo también los juegos de estrategia, los juegos de rol por turno y demás no dejan de tener una estrategia táctica, una dificultad táctica que también es interesante y es una dificultad diferente completamente a la mecánica, ¿no? Entonces creo que es muy, muy importante y muy interesante hacer esta separación entre unas y otras, ¿no? Sí, y ahora justamente que mencionas la importancia de dividir la dificultad, pues hablaremos de otro tipo de importancia, que es claramente la importancia de que en los videojuegos exista accesibilidad, ¿no? Claro. Empezaremos adentrándonos ahora sí entonces al tema de la accesibilidad antes de pasar a la dificultad, ¿no? ¿Por qué es importante que haya accesibilidad en un videojuego? Bueno, hay diferentes tópicos que son muy esenciales en esto de la accesibilidad. Por ejemplo, primero que nada y lo más claro de todos, esto es para que haya inclusión y diversidad en todo este mundo de los videojuegos que tanto nos gusta, ¿no? Porque, claro, es muy importante que todo el mundo pueda disfrutar de este medio como entretenimiento sin importar si existe una discapacidad en el jugador. Esto, pues claramente sirve para abrir las puertas a que el mundo de los videojuegos no sea solo de nicho, sino que se vaya abriendo a todo tipo de comunidades, porque claro, todos tenemos el mismo derecho de poder jugar y disfrutar de este tipo de entretenimiento, ¿no? Bueno, también al mismo tiempo es muy importante esta accesibilidad para el alcance del mercado, porque pues claro, un juego accesible siempre va a aumentar su alcance en los mercados que haya, en cualquier tipo de mercado que haya. No solo accesibilidad en los videojuegos, sino en cualquier tipo de entretenimiento, ¿no? También este tipo de accesibilidad va a mejorar enormemente la experiencia individual de cada uno de los jugadores. Aunque bueno, eso también puede ser un poco contraproducente en algunos casos, porque ahora mismo me refiero a la accesibilidad en experiencia individual. Pero justamente he visto que los jugadores, por ejemplo, de Fortnite ocupan un sistema de accesibilidad para que esté diseñado en dicho videojuego para escuchar a los demás jugadores, ¿sabes? Y los más tryhards, que no tienen ningún tipo de discapacidad auditiva, ocupan este sistema para tener ventaja sobre otros jugadores. Sí, eso supone un poco ese reto, ¿no? De dar la accesibilidad, pero con un poder viene responsabilidad, ¿no? Y esa responsabilidad de hacer buen uso de todas estas herramientas que nos dan los desarrolladores, ¿no? Sí, justamente porque justamente con esto de la importancia, pues tenemos que saber que la mayoría de juegos sinceramente debería de tener
algún apartado de accesibilidad, ¿sabes? Sí. Pero bueno, sí, en caso de juegos en línea, pues la línea puede ser un poco más difusa en caso de que dé demasiadas ventajas al jugador. Y bueno, el último tópico que quiero mencionar sobre esta importancia es claramente ya más apegado a la reputación y el cumplimiento legal que tengan estos estudios, estas empresas, porque pues ya, de hecho ya hay varios países en donde es ya casi un requisito tener algunas mínimas opciones de accesibilidad para los usuarios, ¿sabes? Y claramente todos los juegos que tengan estos sistemas de accesibilidad pues van a recibir un reconocimiento bastante merecido. Pero bueno, justamente también hablando un poco más de accesibilidad, me gustaría destacar un poco más las diferentes formas de accesibilidad que he podido estudiar, porque es muy interesante. Justamente estaba investigando hace algunos días sobre el tema de los subtítulos en los videojuegos, ¿sabes? Uno pensaría que ponerle subtítulos a un videojuego podría ser lo más, no lo más fácil, pero podría ser más fácil de lo que realmente es. Y mientras estaba investigando descubrí que hay, de hecho, una serie de reglas bastante estrictas sobre cómo se deben poner los subtítulos en videojuegos. Ya sabes, un tipo de letra justamente específico, un tamaño específico, el número de letras que puede aparecer en pantalla. El fondo y todo Entonces, eso, ¿no? Sí. Sí. Entonces es bastante más complicado de lo que uno podría pensar. Pero bueno, no sé si quieras pasar al siguiente tema, Zeus, o quieres agregar algo más. No, pues ahorita mismo que estamos hablando de los subtítulos, yo creo que es la herramienta de accesibilidad que yo he utilizado más. Muchas veces yo pongo el texto en grandote y me gusta escuchar bien y leer bien lo que están diciendo los personajes, ¿no? Entonces se agradece un montón esa parte de la accesibilidad. Y ahorita que estamos hablando de esta parte del lenguaje y el idioma, creo que también es importante mencionar que hay ciertas medidas que resultan accesibles o que vuelven el medio accesible sin que necesariamente se relacione con incluir a un cierto sector con ciertas dificultades, como ya hablamos, psicomotoras, ¿no? Hace como 2-3 años, creo que fue hace como 2 años, salió un parche para Yakuza 2 en español. Y a mí me puso muy feliz eso porque Yakuza del 0 al 6 están todos en inglés, ¿no? Entonces el hecho de que se haya traducido un juego, de que cada vez se traduzcan más juegos que por lo general solamente estarían en su idioma nativo o en inglés, creo que también abre muchísimas sagas, muchísimos juegos, muchísimas otras cosas a gente que igual y no sale más allá de su idioma nativo, ¿no? Ya sea el español, el portugués, ¿sabes? Entonces creo que eso es también una herramienta y algo muy interesante en cuanto a la accesibilidad, ¿no? Sí, la verdad es que también eso lo que dijiste es muy importante porque justamente el tema del lenguaje y los idiomas es algo que ya todos damos por hecho que deben de tener muchos de los videojuegos, al menos de los grandes estudios, y eso a fin de cuentas también representa una forma de accesibilidad para los usuarios de todo el mundo, ¿no? Y es de hecho una de las formas de accesibilidad que más han abierto el mercado a este tipo de empresas de estudios. Pero bueno, creo que pasaremos ahora sobre la dificultad, ¿cierto? Sí. Ya hablamos sobre la accesibilidad, ahora es importante, o consideramos importante hablar sobre la dificultad, ¿no? Pero si ya definimos exactamente qué es la dificultad, vamos a ver cómo es que se ve inmersa ya dentro del medio, ¿no? Y vamos a hablar sobre cómo la dificultad forja la identidad de un videojuego, ¿no? Hay ciertas sagas, ciertos juegos que son difíciles no por otra cosa, sino por diseño, ¿no? Si nos remontamos un poco a, no sé, los orígenes del medio, los 80, 70, había juegos que eran difíciles, pero difíciles, nivel imposible, no por una decisión de identidad, ¿no? Eran difíciles porque los juegos no tenían, o sea, los cartuchos no podían tener demasiada información, entonces pones 10 niveles que tengan una dificultad, y esto... tú que sabes más de números y cosas, sabrás esa movida, y sobre todo también que eres desarrollador, la dificultad no era la dificultad era aumentaba potencialmente, ¿no? O sea, no era progresivamente sino potencialmente. Entonces
si la dificultad era 2, después era 4, luego 8, luego 16, ¿no? Entonces cada vez era muy difícil los niveles y eso hacía que fueran difíciles solo por ser difíciles y por mantener al jugador dentro de este espacio, ¿no? Pero... Sí, de hecho, perdón que te interrumpa, sí. Me parece que justamente esa medida fue bastante utilizada en el tiempo de las recreativas para poder exprimirle la mayor cantidad de monedas a los jugadores. Claro, sí. Entonces, sí, entiendo esa parte que mencionas sobre cómo la dificultad escalaba de una manera bastante poco intuitiva para el jugador, todo con el objetivo de que pierda más veces y pues gaste más monedas, y etcétera, ¿no? También las limitaciones que mencionas son muy importantes aquí. Justo, yo no estoy... no dudo que en ciertos juegos llegar a un punto en el que fuese virtualmente imposible pasarlos, ¿no? O sea, llegado a cierto nivel, ¿no? Pero bueno, el medio evoluciona, ¿no? Y naturalmente empieza a volverse un medio en el cual las obras ya son pensadas con un objetivo, con un sentido, ¿no? Y es cuando empiezan a nacer juegos como Dark Souls, que es como ese emblema, es como el juego por antonomasia cuando se habla sobre dificultad en los videojuegos. Y al final de cuentas, este director Hidetaka Miyazaki, que es quien dirige la saga Dark Souls, Sekiro, Bloodborne, Elden Ring, ha empezado a forjar una identidad no solamente de él como desarrollador, sino del estudio de From Software, ¿no? En el que los juegos de esta gente sí o sí van a ser difíciles. Cuando te pones a jugar Dark Souls, te empiezas a enfrentar algo muy interesante, ¿no? Primero, es un juego que tiene una curva de aprendizaje muy interesante, es muy empinada y hay juegos que lo hacen mejor o peor dentro de esta saga. Y a mí me gustaría hablar sobre Dark Souls 1 y Dark Souls 2, porque Dark Souls 1 es un juego que creo yo que está muy bien diseñado en muchísimos aspectos, incluido la dificultad. Y una dificultad de aprendizaje empinada, pero no es injusta, ¿ok? Es muy difícil. Te pueden matar cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? Pero si aprendes, si prestas atención, si te adaptas a todo lo que te da el juego y utilizas todas las herramientas, vas a sobrellevar ese obstáculo. Y entonces, cuando empiezas a entender eso, te hace clic y la dificultad ya no se vuelve un obstáculo, sino se vuelve el lenguaje con el que Miyazaki te está intentando contar la historia, ¿no? Por otro lado, Dark Souls 2 es un juego que no entendió a su primera parte, ¿no? Por si no lo sabías, porque entiendo que tú no eres muy versado en los Dark Souls, pero el segundo juego no lo dirigió el mismo director, ¿no? Entonces, ese segundo juego quería ser lo que el primero fue. Entonces entiende mal un montón de cosas que hizo bien el primero, y entonces la dificultad no es empinada y difícil, pero justa. No hay una curva, es una pendiente. O sea, el juego va de 0 a 1000 en nada. Es muy difícil. Y de hecho, en un análisis que yo escribí cuando me lo terminé el juego, es un juego que está mal hecho su curva de dificultad. Y es una curva de dificultad inversa, porque te exige mucho más cuando vas empezando que cuando vas al final. Entonces ya no hay un obstáculo, ya no hay un lenguaje que te habla. Se entendió mal esa parte, esa identidad que tenía Dark Souls. Y es un despropósito en ese aspecto, ¿no? Que sigue siendo un buen juego, pero tal, ¿no? Sí, justamente creo que lo que mencionas es muy interesante porque la línea en cuanto a la dificultad que pueda ser identidad de un videojuego a hacer algo que se malinterpreta y solamente hace que el juego sea difícil porque sí, puede ser bastante difusa si en este caso el director no está totalmente familiarizado y solamente cree que los puntos que la gente menciona son los adecuados sin poner un análisis previo, ¿sabes? Un análisis más exhaustivo de lo que funcionaba. Pero sí, la verdad es que es un muy buen ejemplo el que acabas de mencionar. Y eso, hablando de... O sea, si íbamos a hablar de dificultad, no podíamos no hablar de Dark Souls, ¿no? Pero ahora hablando ya más hacia nuestro terreno, más hacia los juegos indie, me gustaría hablar de un juego que creo yo es un ejemplo similar, pero lo hace de una manera diferente, ¿no? Porque Celeste es un juego desarrollado en 2018, es un juego indie de plataformas, y este juego no es que se especialice o no tenga esa identidad, ese título de juego mega difícil, pero es un juego difícil.
Y la dificultad no está en su identidad per se, sino en su narrativa, ¿no? Entonces aquí la dificultad es un elemento narrativo que utiliza Celeste, porque creo que tú también has jugado Celeste, entonces sabes más o menos de qué va la historia. Es esta chica que llega y se propone escalar la montaña celeste. Sí, creo que se llamaba así, ¿no? El pico celeste, montaña celeste, no me acuerdo. Sí. El point es que llega y entonces una viejecilla se le ríe en la cara porque dice, no vas a escalar esa montaña, ¿no? Entonces cuando vas avanzando en el juego, spoiler de alert, es un viaje personal de la protagonista, ¿no? Tienes que enfrentar su ansiedad, sus problemas y un montón de movidas que vas descubriendo a lo largo del juego. Y entonces es difícil para ti como jugador porque tienes que intentarlo una y otra vez. Y cuando al final escalas la montaña, no solamente es una satisfacción para ti como jugador por haber completado ese final súper largo y difícil y demás, sino que también para Madeline, la protagonista, representa haber vencido a todos esos, o sea, ese arco, esa tercera parte de Celeste, cuando te caes de la montaña y tienes que... Es maravilloso, y eso, utiliza la dificultad como parte de su narrativa para contar su historia, ¿no? Entonces sí, la verdad es que... perdón. Me parece que es increíble cómo la dificultad es aprovechada justamente en este caso. Es bien recompensada con la satisfacción del jugador. Ese tipo de formas de aprovechar la dificultad me parece que es una de las mejores que puede existir en los videojuegos, y en caso de que sean desarrolladores, justamente me parece que en caso de que quieran hacer un videojuego difícil, es importante saber por qué lo quieres hacer difícil y si habrá un objetivo en sí de que sea difícil. Como bien lo dices en Celeste, la satisfacción que puede obtener el jugador podría ser ese objetivo de tanta dificultad, ¿entiendes? Sí, justo. Sí, justo, y claro, entonces ya no solamente el videojuego la dificultad, perdón, del videojuego es mecánica, sino se vuelve también algo simbólica, ¿no? No sé si quieres comentar algo más, pasamos al siguiente tema. No, por el momento pasemos al siguiente tema. Y aquí vino lo siguiente, ¿no? Que es un poco aunar las dos partes. La accesibilidad quita dificultad del videojuego, ¿no? Y vamos a empezar con esta parte, aprovechando que venimos hablando de Celeste, porque Celeste tiene en su menú de opciones ciertas opciones, vaya la redundancia, de accesibilidad. Es un juego muy difícil, muy difícil, pero el propio juego te da una opción ahí que se llama modo seguro, algo así, no me acuerdo muy bien, en el cual te puedes poner invencibilidad, que tengas toda la cantidad de dashes que quieras, que puedes saltar infinitamente y un montón de cosas. Entonces aquí es muy interesante porque estamos hablando de que el videojuego utiliza la dificultad para su narrativa. Pero ¿qué pasa si le quitas toda esa dificultad, no? O sea, estás volviendo accesible el juego para aquella persona que o le parece muy difícil, o por, como hablábamos, dificultades psicomotrices, no puede terminar el juego. Si no tuviera esas accesibilidades, esas opciones, estarías privando al jugador de la historia que te quiere contar Celeste, ¿no? Pero es que también representa este dilema de, ok, vale, sí, pero le quitas todo lo simbólico que tiene la dificultad, ¿no? Es un dilema muy interesante, ¿no? Sin embargo, hay que entender que estamos mencionando este caso, pero hacer un juego accesible no siempre significa hacerlo más fácil, ¿no? Sino que, como mencionamos, vas a permitir al jugador entender, apreciar, experimentar tu narrativa, dándole todas esas herramientas que si no las tuviera no podría llegar a ese final, ¿no? Sí, la verdad es que el dilema es bastante grande, y es muy difícil pintar una línea y ponerse de algún lado, porque justamente el caso de Celeste funcionó muy bien, pero en el caso de un Souls no sabemos si funcionaría bien. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de los Souls, toda la fanbase, todos los jugadores que están justamente inmersos en esa saga están ahí en gran parte por la dificultad. Y si agregas una parte de accesibilidad que lo haga excesivamente fácil, seguramente muchos se van a bajar del barco de los Souls, y eso podría afectar negativamente a la saga. Sí, justamente, y eso es creo que lo que pasa mucho con Elden Ring, porque Elden Ring
creo yo que es el Souls más accesible, pero que no por eso es el más fácil, ¿no? Porque tiene, por todas las variedades, por toda la construcción narrativa que tiene este juego, tiene muchísimas opciones que le da al jugador. Puede ser mago, puedes tener invocaciones, pues hay un montón de cosas, o sea, es una barbaridad y te puedes hacer unas builds loquísimas que son fáciles. Entonces, ha habido un debate brutal dentro de la comunidad sobre eso, ¿no? El típico, es que si no te pasas el juego siendo nivel 1 con una espada de tal y sin armadura y tal, no estás jugando bien el juego, pues es un poco feo, ¿no? O sea, también es un poco ridículo esa parte, ¿no? Pero eso, hacer accesible un videojuego no significa quitarle la dificultad, ¿no? Un control adaptado, como los que mencionabas en la parte de la accesibilidad, no facilita el juego, sino que permite controlarlo a aquellas personas que no pueden controlar un mando normal, ¿no? Cambiar, por ejemplo, los colores que una persona que sufre de daltonismo permite percibir lo que otras personas no ven. Y justo aquí, como mencionabas hace rato, con el Fortnite, ¿no? O sea, todas esas accesibilidades le permiten a los jugadores jugar el Fortnite perfectamente. Pero si yo, una persona que no necesita esas herramientas, las utilizo mal, me hago el juego fácil y entonces los mato a todos, y eso es una injusticia para todos, ¿no? Porque al final de cuentas, la accesibilidad hay que entender que significa ser justos para todos, ¿no? Se trata de dar a más personas la oportunidad de enfrentarse a los mismos retos, de experimentar las mismas narrativas y no de entregarles una experiencia completamente diferente, ¿no? Sí, me parece que es muy interesante porque justamente tú bien lo dices, bueno, lo que habíamos mencionado, el caso de Fortnite y el caso de Elden Ring o los Souls, la accesibilidad se debe de nivelar bastante bien, sobre todo si es para un videojuego en línea, porque este tipo de accesibilidad claramente va a hacer que le dé ventaja a algunos jugadores y perjudique a otros, ¿entiendes? Sí, justo. Entonces, yo creo que para ir cerrando un poco este apartado, ¿por qué no querríamos, o sea, ir cerrando este debate, por qué no querríamos que más personas puedan acceder a lo mismo que nosotros, ¿sabes? Si a mí me gusta tanto Dark Souls, si a mí me gusta tanto Celeste, si a mí me gusta tanto tal, ¿por qué no me gustaría que otras personas lo pudieran experimentar, ¿no? Sí, la verdad es que yo también, justamente del lado de este debate, que como bien dijimos es un poco difícil posicionarse, Sí. yo siempre también voy a preferir la accesibilidad sobre la dificultad. Lamento si los jugadores de los Dark Souls quieren que cualquier jugador se lo tenga que pasar en modo vanilla con la dificultad que había pensado el creador, pero si hay accesibilidad para los jugadores, si pueden disfrutar de toda esa odisea, yo siempre estaré a favor de eso. Sí, justo. Y eso o sea, se agradece un montón, ¿no? Porque al final cada quien experimenta los juegos como quiere, ¿no? Y es verdad que según lo que unas personas u otras puedan opinar, eso, los juegos al final son un medio. Y si los desarrolladores tenían cierta intención con la dificultad y demás, lo lamento, pero no me vas a privar de la experiencia si es que yo no puedo completarlo, ¿no? Y es que eso además es muy curioso, ¿no? Porque la gente automáticamente asume que si un juego tiene herramientas de accesibilidad o una dificultad variable, es decir, que puedes, si es súper mega difícil, ponértelo en fácil y pasártelo todo tal, la gente automáticamente cree que tienes que usar esa opción por defecto, ¿no? O sea, como si no pudieras simplemente hacer que no existe y jugar el juego como tú quieras, ¿no? La dificultad máxima, si quieres, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres pasar a hablar un poco sobre algunos de estos grandes exponentes de la accesibilidad en videojuegos. Sí, creo que lo que dijiste es muy cierto y pues bueno, cualquier fan de Souls que me esté escuchando, lo lamento, pero pues dejen jugar a las personas como quieran jugar. Pero bueno, pasemos entonces a los grandes exponentes que hay sobre la accesibilidad en los videojuegos, ya que justamente estos últimos años hemos visto que han estado saliendo propuestas cada vez más interesadas en el tema de la accesibilidad para hacer que pues sus títulos lleguen a la mayor audiencia posible, ¿no? Un caso muy famoso fue el de The Last of Us Parte 2, que justamente cuando salió
una de las grandes cosas, sabemos que este juego fue muy criticado por muchas personas, pero Sí. una de las cosas que todo el mundo le aplaudió eran sus formas de accesibilidad, ya que este juego fue de los primeros en implementar cosas como el contraste de colores. Bueno, no fue el primero, pero fue de los que lo popularizó. Ujú. Y poner contrastes tan grandes por ejemplo, en los jugadores de los enemigos. El tema de los subtítulos que podían ser modificados, que bueno, eso también ya lo hemos visto en otras propuestas anteriores, pero este juego lo hizo popularizarse, entre comillas. También el tema de para las personas con discapacidades auditivas, había señalamientos visuales en la pantalla sobre de dónde provenía un sonido, por ejemplo. Y bueno, también tenemos, por ejemplo, un caso muy interesante, el de Forza Motorsport, ya que, pues, quien no lo conozca, este es un videojuego, una saga que está enfocada, pues, en los juegos de carreras, ya sabes, ¿no? Todo el tema de carros, vehículos, y pues es muy interesante porque este juego tiene un sistema de accesibilidad que permite, por ejemplo, a las personas ciegas poder jugar, ¿sabes? Tiene un modo narración, por así decirlo, que te dice, que te va diciendo, le va diciendo al jugador más o menos cómo es la forma de las carreteras en donde está jugando, etcétera. Y eso, la verdad es que a mí me pareció bastante sorprendente, porque hacer que un juego de conducción pueda ser accesible para personas con problemas visuales es algo simplemente genial, ¿sabes? Que este tipo de juegos puedan ser experimentados por personas con discapacidades visuales. También tenemos, por ejemplo, el caso de God of War, que muy similar a The Last of Us Parte 2, implementa diversos tipos de ayudas visuales, ayudas... En el caso de los subtítulos creo que se puede modificar aún más, y es muy interesante. De hecho, para todo el que nos esté viendo y le interese un poco más el tema, hay justamente una página en internet que se llama Can I Play That? O ¿puedo jugar eso? Algo así. Que justamente se encarga de hacer reviews de los juegos que van saliendo al mercado, de los grandes títulos, sobre la accesibilidad que tiene, ¿no? En caso de que te interese algún juego y tengas algún tipo de discapacidad visual, motriz, etcétera, puedes ver esta página y podrás ver si efectivamente tienen estos sistemas de accesibilidad que necesitas. Y la verdad, en caso de que no lo necesites, es muy interesante ver las diferentes formas que se tienen en los videojuegos para dar estos tipos de accesibilidad, ¿no? También, en caso de que seas un desarrollador, quiero recomendarte un gran libro que se llama El Libro Blanco para Accesibilidad de Desarrolladores, que, como su nombre lo indica, pues nos habla sobre cómo los desarrolladores podemos implementar este tipo de accesibilidad en nuestros videojuegos. Es un libro sumamente interesante porque divide en niveles de dificultad, entre comillas, la implementación de estos sistemas, y yo creo que es muy importante agregarlos, y en caso de que seas un desarrollador debes de echarle un ojo sí o sí, porque vas a ampliar tu mercado, como bien ya lo dijimos, va a tener tu juego mejor reputación, etcétera, ¿no? Entonces, el Libro Blanco de Accesibilidad para Desarrolladores es un muy buen libro. No sé si te gustaría añadir algo, Zeus. No, pues solo eso. Muy interesante esta parte que comentas al final del libro y de la página. Me parece genial, me parece increíble. Uno, que haya una base de datos que recopile todos los juegos y las opciones de accesibilidad que tienen. Y dos, que cada vez se hable más de esto en los círculos de desarrolladores de videojuegos, ¿no? Porque al final eso... los desarrolladores indie, los desarrolladores pequeños, al final somos... a ver, somos, no como si yo me metiera ahí, ¿no? Son, incluido tú, quienes están formando estos nuevos juegos que se van a jugar, ¿no? Porque ya vemos hacia dónde está yendo estas últimas tendencias, ¿no? Con los juegos que están vendiendo millones y que son indies. Entonces, que desarrolladores pequeños estén tomando en cuenta todas estas cosas también, me parece maravilloso. Sí, la verdad es que yo también estoy muy feliz de que este tipo de temas cada vez se estén hablando más, y sobre todo se vaya divulgando para desarrolladores indies que justamente, bueno, yo tengo la personal visión de que el futuro de los videojuegos se va a basar en los cimientos de los videojuegos indie. Entonces creo que es muy importante que todos estos desarrolladores que están iniciando tengan en cuenta el tema de la accesibilidad. Pero bueno, entonces, bueno, estos juegos que mencionamos son bastante
bastante buenos en el tema de grandes exponentes para la accesibilidad en los videojuegos. Y justamente ahora pasaremos al tema de dificultad, ¿no, Zeus? Estos grandes exponentes de dificultad en los videojuegos. Así es, y esto es muy interesante porque también eso, ¿cómo hacemos este acercamiento hacia dificultad, ¿no? O sea, hay una cantidad inmensa de juegos que son difíciles por X o por Y dificultades, ¿no? Y retomando lo que mencionabas, vamos a hablar un poco sobre aquellos que son difíciles por la parte estratégica y aquellos que son mecánicamente difíciles o exigentes, ¿no? Vamos a empezar con Cuphead. Los indies, como siempre, ¿no? Empezando ahí. Cuphead es un juego desarrollado en 2017. Está, creo que para todos lados: Play 4, Xbox, Switch, PC. Y es un juego de plataformas, pero yo creo que es más uno de estos juegos tipo Boss Rush, ¿no? Sí tiene sus niveles de plataformeo, de matar bichitos y demás, pero la parte fuerte, la parte primordial de este Cuphead son esos bosses, ¿no? Que vas uno tras otro tras otro. Son muy difíciles, son muy complicados, tienen cada uno unas mecánicas diferentes que tienes que aprender para derrotarlos y demás. Es un juego que a mí me parece muy exigente, muy divertido. Yo no he tenido la oportunidad de terminarlo, siempre me he quedado a la mitad. Yo creo que, a ver, es difícil. Yo creo que si le meto su rato, su tiempo, lo lograré terminar al 100%, ¿no? Luego vamos un poco hacia la otra parte, estratégica, XCOM. XCOM y XCOM 2 es una saga muy interesante porque volvemos a esta parte en la que sí, la dificultad es estratégica, pero también es parte de la narrativa y cómo se mete dentro del juego, ¿no? Porque XCOM es este juego de estrategia vista cenital, de esos tipos de juegos tactics, ¿no? En el que vas moviendo tus unidades, vas atacando a otros enemigos y demás. Y tiene un elemento muy interesante y es la parte difícil. Y es que si se mueren tus unidades, ya se mueven para siempre, ¿no? Entonces tienes que tener cuidado de cómo controlas a las unidades, lo que supone perder ciertas unidades, tu unidad más poderosa y demás, ¿no? Entonces es muy interesante cómo se acerca la dificultad de esta saga de XCOM, ¿no? Luego vamos hacia la parte de las plataformas, esta vez sí full plataformas. Y aquí yo tuve un poco un dilema, porque no sabíamos si hablar sobre Celeste o sobre el otro juego, ¿no? Porque ya hablamos de Celeste, ¿no? Es este juego desarrollado por Mad Games en 2018. Plataformas, igual está para PC, PlayStation, Xbox y Switch. Y eso, es de una chica que quiere escalar la montaña. Plataformas muy difíciles, entre más avanzas más difíciles, niveles secretos absurdísimos. Yo me he pasado el juego, es de mis juegos favoritos, pero todos esos retos extra con niveles loquísimos, vaya, yo no entro ahí, ¿no? Porque ya hay toda una escena dentro de este juego de la comunidad de Celeste de estos speedrunners, vamos a llamarlo, ¿no? Y mecánicas de hacer pixel perfect saltos y esquivar esto así y unas cosas muy locas, ¿no? Y el otro es un clasicote de los indies, un clasicote de las plataformas, y es Super Meat Boy, ¿no? Desarrollado por Edu Macmillan y por su compa, que no me acuerdo su nombre. Es un ¿Pedro Rodríguez, será? No, es que él es publisher de Nicalis, sí, pero el cierto, otro cierto. no me acuerdo cómo se llama. Pero eso es un clasicote. 2012, si no me equivoco, sale Super Meat Boy. De hecho, así, pequeño paréntesis, Indie Game The Movie relata un poco el desarrollo de Super Meat Boy. Es muy interesante esa peli de los juegos indie. Pero bueno, retomando, es un clasicote de las plataformas. Es muy difícil, muy difícil. Yo no me he terminado al 100% el Meat Boy. Creo que me quedé en el último mundo porque es muy difícil, ¿no? Igual, mecánicas muy de pixel perfect. La sensación que tiene el bicharraco el Meat Boy es brutal. Me gusta mucho a mí el Meat Boy, ¿no? Y luego vamos regresando otra vez a la parte de las... Aquí es muy interesante, ¿no? Porque es mecánica, pero también es estratégica la dificultad que tiene este Project Zomboid. Es un juego que a mí me parece muy difícil porque tiene una gran cantidad de sistemas, cómo se juegan unos con otros, porque es muy exigente, porque hay una curva de dificultad que viene no solamente por eso, la parte mecánica de lo que tengas que hacer y demás, sino por el conocimiento que tú tienes del propio juego, ¿no? Hemos jugado los dos al Project Zomboid
Tú creo que sabes muchísimo más que yo del Project Zomboid, pero vaya, que es un juego muy difícil, sobre todo las primeras horas. Y eso a mí me gusta, ¿eh? O sea, es un juego de esos de supervivencia de permamuerte, muy divertido, ¿no? Sí, sí, sí. Y mira, justamente en Project Zomboid existe una forma de accesibilidad que es justamente desactivar esta muerte permanente. Y bueno, puede funcionar para muchos jugadores. La verdad es que a mí también me divierte mucho este tipo de accesibilidad. Y Project Zomboid justamente es un caso que a mí me gustó bastante. Yo le tenía muchas ganas y hasta apenas el año pasado pude empezar a jugarlo. Y me vicié como no tienes idea. Sí. Y la verdad es que me gusta mucho porque Project Zomboid siento que es de ese tipo de juegos que te premian por morir. ¿A qué me refiero con esto? A que cada vez que mueres, en caso de que no hayas visto ningún tutorial o algo así, vas aprendiendo más de tus partidas. Y bueno, justamente si te metes después ya a estudiar más el juego en la wiki, viendo tutoriales, etcétera, pues puedes ampliar aún mucho más la diversión que te da este juego, aún siendo sumamente difícil, ¿sabes? La dificultad nunca va a desaparecer. Pero bueno, sí es un ejemplo que a mí me gusta bastante. Project Zomboid, jueguenlo si no lo han jugado. Y por último tenemos al Ninja Gaiden. Yo aquí ya hablamos de Dark Souls, ¿no? Entonces, cuando siempre la gente habla de que Dark Souls es muy difícil, no vienen los olds, ¿no? A decir que eso no es difícil, que para dificultad juegues al Ninja Gaiden 2. Entonces, Ninja Gaiden es ese clasicote igual de hack and slash, combos locos, el ninja bosses loquísimos, dificultad extrema, ese pasillo, esas escaleras clasicotas muy 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 locas. Eso, Ninja Gaiden es un hack and slash muy difícil. Yo tampoco me lo he terminado, Ninja Gaiden es muy difícil. Y ¿algo más que comentar sobre estos juegos? ¿Algo que decir sobre Ninja Gaiden? No, simplemente, bueno, también quizá podría añadir un poco que es un tema que creo que es un poco más difícil de abarcar, porque justamente el tema de la dificultad se ha expandido en videojuegos como el Super Mario Maker, que es un videojuego que tú no esperarías que sea excesivamente difícil. Para quien no lo conozca, el Mario Maker, como su nombre lo dice, pues es un videojuego de la saga de Mario que no es justamente de la línea principal, pero es más que nada un creador de niveles donde puedes compartir tus niveles con el mundo, etcétera. Y la gente ha encontrado todo tipo de formas para hacer que los niveles que cree la comunidad sean sumamente difíciles. De hecho, el Mario Maker tiene una categoría que es el 99% imposible. Su nombre lo dice claramente. Son niveles que son 99% imposibles de pasar. Y pues bueno, esto también nos deja un poco sobre cómo la comunidad también en este mundo que son los videojuegos siempre va a buscar la forma de hacer algo más difícil, ¿no? Pero bueno, ya hablamos anteriormente sobre cómo la dificultad tiene que ser algo que el jugador elija en la mayoría de casos, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿quieres agregar algo más o te parece que vayamos cerrando este video que ya se está alargando un poquito? Pues yo creo que es momento de ir cerrando un poco. No sé qué es lo que tú opinas, no sé cuál sea tu conclusión, Chan. Pues sí, es un poco difícil hacer esta distinción entre la accesibilidad y dificultad. La accesibilidad, como siempre, va a ser algo sumamente importante en los videojuegos, que lo deberían de tener la mayoría, si no es que todos, para llegar a todo el tipo de público. Pero pues claro, la accesibilidad siempre puede estar... siempre va a haber discusiones sobre qué tanto puede afectar a la dificultad. Y es que un videojuego que quiera ser difícil siempre va a ser reducido a un nicho más pequeño. Y entonces es cuando nosotros debemos de preguntarnos si debe haber accesibilidad para ese tipo de aventuras que todo el mundo tiene derecho a probar, ¿no? Esto es muy importante. La accesibilidad siempre va a ser importante en los videojuegos. Y pues bueno, no sé si tú tengas tu propia conclusión, Zeus, algo que quieras comentar. Pues sí, un poco resumiendo, ¿no? Creo que es un debate que no debería existir, el tema de esto. Creo que la accesibilidad y la dificultad no son opuestos, son conceptos que deberían coexistir dentro del medio, ¿no?
Porque por una parte, accesibilidad de eso, das las opciones a que la gente pueda jugar sin importar las condiciones físicas, sensoriales o cognitivas que pudieran tener. No se trata, nuevamente reiterando, de hacer juegos fáciles. Es garantizar, es proporcionar que toda la gente tenga las posibilidades de entender, de experimentar tanto las mismas historias, los mismos retos y los mismos videojuegos en general, ¿no? La dificultad de eso es un elemento muy interesante que tú como desarrollador lo sabes, ¿no? Es un elemento que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Porque es parte de la esencia de identidad del juego, porque si una dificultad tal, ¿no? Es como ese elemento que da progresión al juego, ¿no? Sí. Es muy interesante, ¿no? Es algo que no debería existir un debate así. Son cosas distintas y eso, ¿no? Sí, aunque son cosas distintas y que tristemente, bueno, no tristemente, pero quieras o no, van a ir siempre de la mano. Sí. Entonces, me parece que tienes toda la razón, no debería existir tal cual el debate, porque yo siempre estaría a favor de que todos los jugadores pueden jugar todo el tipo de títulos y que los jueguen de la manera que quieran. Sí, claro. Sí, pero bueno. Con esto vamos a ir cerrando el capítulo de hoy. Déjenos en los comentarios ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que sí exista esta distinción tan clara entre accesibilidad y dificultad? ¿Creen que una excluye a la otra? Nosotros pues ya dijimos nuestras opiniones, pero pues cada quien va a dejar su comentario y nosotros como siempre vamos a leerlos. Sí, así es. De aquí abajo cualquier cosa, cualquier debate que sea comunidad, plática, charla, además, lo vamos a leer completamente, ¿no? Entonces, eso, muchas gracias por haber estado en este tercer capítulo y nada, nos vemos en el siguiente. Nos vemos. Recuerden, nosotros somos Pixeles y Mazmorras, el podcast donde exploramos el mundo de los videojuegos más allá de la pantalla. Hasta luego. Adiós.